Cordial saludo. Es importante que nosotros nos sepamos defender, que nosotros podamos comunicarnos con las administraciones dentro de los diferentes gobiernos. Acá específicamente este video está hecho para colombianos, porque vamos a hablar sobre uno de los mecanismos de defensa de la persona, y no solo de defensa, sino también para solicitar y acercarse a la administración que tenemos según la Constitución Política de 1991. Por lo tanto, está dirigido a todas las personas, no solo a un grupo en específico, no solo a estudiantes, sino cualquier persona, para que justamente ellos tengan la posibilidad de defenderse entonces digamos que en el Estado, en el sistema en el que se encuentra. Acá frente al Estado vamos a mirar que hay un mecanismo que es el idóneo para nosotros poder defendernos, y es que se nos presentan diferentes tipos de problemas. Se nos presentan problemas como que necesitamos una información, que queremos hacer un reclamo de servicios públicos, que no nos prestan el servicio de salud cuando lo requerimos, que no nos dan los medicamentos cuando los necesitamos, y para ello entonces la Constitución en el artículo 23 nos dice que nosotros tenemos la posibilidad de hacer peticiones respetuosas. Incluso la ley desarrolla ese tema. Es importante a veces conocer entonces las normas, no necesariamente tenemos que ser abogados, pero debemos saber acudir a la norma que requerimos en un momento dado. Y entonces aquí vamos a mirar que el derecho de petición se reglamenta en la ley 1755 del 2011 en Colombia. Les decía, hay diferentes tipos de derechos de petición. Esos derechos de petición son muy sencillos, es un escrito, no necesariamente tiene que ser escrito, pero muchas veces uno prefiere dejar sentado por escrito las cosas para que quede una evidencia y para poderlo radicar en el lugar donde nosotros vamos a hacer el reclamo, o vamos a hacer la solicitud, o vamos a pedir que se manifiesten respecto a determinados temas, ¿no? Cuando estamos hablando entonces de digamos, por ejemplo, del derecho de petición de información, tenemos que mirar que lo que estemos pidiendo sea muy concreto, que sea sucinto, qué es lo que nosotros realmente estamos pidiendo. No permitir entonces que, digamos, digamos que empecemos a pedir cosas que no corresponden o a relatar hechos que no corresponden. Por lo tanto, tenemos que tener preciso a quién va dirigido, ¿no? Quién lo está escribiendo, ¿sí? Cuál es la solicitud que se está haciendo, las pruebas, los anexos, los hechos, todo lo que consideramos que es importante para dar a conocer a la administración, para que nos den una respuesta pronta y oportuna, y finalmente pues lo firmamos y colocamos la notificación para que nos den respuesta. En Colombia esta ley permite inclusive que nosotros coloquemos los derechos de petición por medios electrónicos. Entonces, en las diferentes páginas web ustedes pueden ingresar, por ejemplo la de la superintendencia, si tienen algún problema, no sé, con un servicio, ¿sí? Entonces con un comerciante, etcétera, ustedes compraron algo y entonces de pronto no era el producto que realmente esperaban, y entonces frente a ello quieren que les devuelvan la plata o que hacer valer una garantía, etcétera. Entonces frente a ello ustedes hacen el escrito, lo presentan original y copia. En la copia les van a colocar el radicado, y la ley colombiana establece que deben darle respuesta. Si está pidiendo información, son solo 10 días hábiles los que se piden, ¿no? Entonces no son corrientes, no son de lunes a domingo, sino que estamos hablando de días hábiles. Estamos mirando que no cuentan los sábados, los domingos ni los festivos. Si ya lo que estamos haciendo es una solicitud, entonces que se revise la factura por cuanto de pronto ustedes miran que anteriormente la factura les estaba llegando por un valor, pongamos 100.000 pesos, y ahorita les llegó por 300.000 pesos sin justificación alguna. Por supuesto que ustedes tienen que buscar entonces la forma de que les den una solución pronta dentro de la administración misma, ¿no? No ir a lo contencioso, no ir a la pelea, sino que justamente agotar esa vía gubernativa
que le permite entonces hablar directamente con, si estamos hablando de entidades del Estado, con las entidades del Estado, pero también puede ser con particulares. El derecho de petición no es únicamente para entidades de derecho público, sino también para particulares. Entonces, sí, que en el colegio se nos presenta un problema, queremos aclarar algo, entonces perfectamente a través de un escrito. Entonces, ahí nos tienen que dar una respuesta. Si no nos dan respuesta aquí en Colombia, entonces nosotros podemos hacer uso de otro de los mecanismos de protección de los derechos humanos, como es la tutela. Entonces, en otros países como en México hablan de el derecho de amparo, nosotros hablamos de la demanda de tutela y entonces colocamos una demanda, que eso es ante un juez. ¿Para qué? Para que nos reconozca un derecho fundamental. ¿Cuál derecho fundamental? El derecho fundamental del derecho de petición. Les decía, el derecho de petición está en el artículo 23. En Colombia se consideran derechos fundamentales del artículo 11 al 41, por lo tanto el 23 ahí lo encuentran ustedes como un derecho que se puede hacer valer a través de la acción de tutela, de una demanda de tutela. Les decía, pueden ser entonces de información, pueden ser para solicitar, para peticiones, para quejas, para reclamos, ¿sí? Por supuesto ahí les tienen que dar una respuesta oportuna en un plazo de 15 días y finalmente hay uno que es bien interesante, que es el de consulta. Yo quiero saber la entidad qué piensa con respecto a determinado tema que ellos manejan y entonces ellos me van a dar una respuesta. Para ellos sí se necesita mucho más tiempo, se necesitan 30 días, ¿sí? Entonces, la respuesta después de los 30 días yo la puedo hacer valer, decir, mire, la entidad dice esto, por lo tanto yo quiero que se haga valer ese concepto que me ha dado la entidad. Y pues ahí esos conceptos no son de obligatorio cumplimiento, pero sí es una guía para mirar lo que piensa esa entidad. Así que ustedes pueden mirar cómo el derecho de petición es un mecanismo, una herramienta bastante valiosa para todos los ciudadanos para hacer valer sus derechos, sus intereses, para poderse comunicar directamente con la administración o con particulares y alcanzar esos objetivos que pretenden. No se les olvide, es importante hacer valer sus derechos, ¿cierto? Tenemos que defendernos y para ello la Constitución nos da herramientas muy valiosas. Así que hagan uso de ese derecho de petición y que tengan muy buen día.